Lo vi a las 5:30 de la mañana, cuando todavía no había encendido las luces grandes de la cripta. Algo se movía dentro del cristal de la tumba. No el cuerpo, eso lo sé porque llevo 12 años barriendo ese suelo. Era una luz que salía de las manos de Carlo Acutis, una luz tibia que no proyectaba sombra. Y en el suelo, frente al sepulcro, había una rosa fresca que yo no había puesto, que nadie había podido poner, porque las puertas llevaban cerradas con llave desde la medianoche, y la única llave la tenía yo, colgada del cuello. Me quedé inmóvil con la escoba en la mano. El corazón me golpeaba como si quisiera salirse. Miré la rosa, miré las manos del muchacho dentro de su urna, miré la cerradura intacta. Tres cosas que no encajaban. Mi nombre es Tommaso Ferri. He sido sacristán de la Basílica de Santa María la Mayor, en Asís, donde reposa el cuerpo de Carlo Acutis durante 31 años. Antes que yo lo fue mi padre, y antes que él mi abuelo. Conozco cada piedra de ese santuario, cada gozne que chirría, cada vela que tarda en prender. No soy un hombre de visiones. Soy un hombre de cerraduras, de horarios, de inventario. Reviso las puertas 2 veces cada noche y anoto la hora en un cuaderno que guardo desde 1993. Por eso lo que voy a contar me costó tanto creerlo a mí mismo. Aquella mañana entendí tres cosas que cambiaron el resto de mi vida. La primera, lo que Carlo Acutis me dejó escrito en un papel doblado, que un peregrino puso en mis manos y que yo no abrí durante 4 años. La segunda, por qué aquella rosa apareció exactamente el día que apareció, y qué tenía que ver con un nombre que yo todavía no conocía. Y la tercera, la que más miedo me da decir en voz alta, es que terminé de rodillas en un hospital de Monza, a más de 400 kilómetros de Asís, en el lugar y el día que un chico de 15 años, muerto desde 2006, había señalado con el dedo. 31 años guardé silencio sobre lo que vi en esa cripta. Hoy lo cuento todo. Mi abuelo decía que un sacristán no es nadie, que su trabajo es desaparecer para que el milagro ocurra sin que él estorbe. Yo crecí creyendo eso. Empecé a barrer la basílica a los 19 años, en 1993, cuando mi padre se cayó de una escalera arreglando una lámpara y ya no pudo subir más peldaños. Tomé sus llaves, su cuaderno y su rutina. Nunca pensé en otra cosa. Me casé con Lucía, que cosía manteles para el altar, y vivíamos en una casa pequeña a 200 metros del santuario, lo bastante cerca para oír las campanas desde la cama. No era un hombre devoto en el sentido de los santos. Iba a misa porque trabajaba en la iglesia, no al revés. Rezaba poco. Creía en Dios de la manera en que uno cree en el peso de las cosas que carga todos los días, sin pensar mucho en ello. Todo cambió en abril de 2019. Esa primavera abrieron la tumba de Carlo Acutis para trasladar su cuerpo. Yo estuve allí. Me llamaron una tarde de domingo. El responsable del santuario, Monseñor Sorrentino, me dijo que necesitaban manos de confianza para preparar la capilla del despojo, donde iban a exponer el cuerpo. Había que mover bancos, instalar el cristal, limpiar a fondo. La exhumación estaba prevista para los primeros días de la semana siguiente. Me dieron una lista. Yo, que llevaba 26 años entonces moviendo bancos, no pensé que aquello tuviera nada de extraordinario. La mañana del traslado entré a las 4:30. Hacía frío, 8 grados centígrados según el termómetro de la sacristía, y la humedad de la piedra se metía en los huesos. Encendí las velas una por una, 42 velas, las conté como siempre. Cuando llegaron los técnicos y los médicos, me pidieron que me quedara cerca por si necesitaban algo. Y entonces vi el cuerpo. Carlo Acutis llevaba muerto 13 años. 13 años bajo tierra. Yo había enterrado a mi propio padre 6 años antes y sabía lo que el tiempo le hace a la carne. Sabía lo que esperaba ver. Pero lo que tenía delante no se parecía a nada de eso. El rostro estaba sereno. La piel se había oscurecido, sí, eso es normal, pero los rasgos seguían ahí, reconocibles, completos. Los médicos hablaban en voz baja. Uno de ellos usó una palabra que se me quedó grabada. Integridad.
Dijo que el cuerpo presentaba un grado de conservación que no correspondía al tiempo transcurrido ni a las condiciones del enterramiento. Yo no entendía de medicina, pero entendía de tiempo, y aquello no tenía sentido. Mientras los técnicos colocaban el cuerpo dentro de la urna nueva, una mujer entró en la capilla. Llevaba un abrigo gris y los ojos enrojecidos. Era Antonia Salzano, la madre de Carlo. Se acercó al cristal, puso la mano sobre él y se quedó así un largo rato, sin decir nada. Después se volvió hacia mí, que estaba apartado contra la pared intentando no estorbar, y me preguntó cómo me llamaba. Tommaso, le dije. Ella sonrió de una manera triste y me dijo que cuidara bien de su hijo, que ahora era yo quien iba a estar más tiempo a su lado que nadie. No supe qué responder. Asentí con la cabeza. No imaginaba lo literal que iban a ser esas palabras. Esa misma tarde, cuando ya el cuerpo estaba expuesto y la gente empezaba a llegar, un hombre joven se me acercó en el pasillo lateral. Tendría unos 30 años. Vestía sencillo, una mochila gastada al hombro. Me dijo que había venido caminando desde Perugia, 18 kilómetros para ver a Carlo, y luego sacó del bolsillo interior de su chaqueta un papel doblado en cuatro, muy ajado, como si lo hubiera llevado encima durante mucho tiempo. Me dijo algo que no he olvidado nunca. Me dijo, esto no es mío, es para el que cuida la tumba. Llevo 3 años buscando a quién dárselo. Y me lo puso en la mano. Le pregunté qué era. Me dijo que no lo sabía, que se lo había entregado otro peregrino en Roma en 2016, con la misma instrucción, para el guardián de Carlo cuando lo trasladen. Que no lo abriera nadie hasta que llegara el momento. Le pregunté qué momento. Se encogió de hombros. Dijo que yo lo sabría. Y se marchó. Lo vi alejarse entre la gente y desaparecer por la puerta grande. Nunca volví a verlo. Me quedé con el papel en la mano, sin entender nada. Lo guardé en el bolsillo del chaleco. Esa noche, en casa, lo metí en la caja de hojalata donde guardo los documentos importantes, junto a la escritura de la casa y la fotografía de mi padre. Y allí se quedó, cerrado, doblado en cuatro. No lo abrí. Algo me decía que no era el momento. Y, sin saberlo todavía, esa decisión iba a marcar todo lo que vino después. Durante semanas no le di más vueltas. Tenía trabajo de sobra. La gente empezó a llegar a Asís en cantidades que yo no había visto nunca. Autobuses enteros de peregrinos. Jóvenes, sobre todo, que venían a ver al muchacho del jersey y las zapatillas deportivas. Al santo que jugaba videojuegos y programaba ordenadores. Yo barría el doble, encendía el doble de velas. Vaciaba las cajas de las ofrendas 3 veces al día. Pero algo había cambiado en mí. Sin darme cuenta, empecé a quedarme unos minutos cada mañana frente a la urna, antes de abrir las puertas al público. No rezaba, no sabía rezar bien, solo miraba. Y una mañana de junio, a las 5:30, vi la luz por primera vez. Pensé que era un reflejo. Las velas, alguna ventana, un truco de la penumbra. Me acerqué. La luz salía de las manos del cuerpo, de las manos cruzadas sobre el pecho, y era tibia, dorada, sin foco aparente. Pasé mi propia mano entre la urna y la pared buscando la fuente. No había ninguna. Apagué las velas más cercanas, las 12 de ese lado. La luz seguía ahí. Me dije que estaba cansado, que llevaba 3 meses durmiendo mal por el exceso de trabajo. Me froté los ojos. Esperé. La luz duró 4 minutos. Los conté en mi reloj y se apagó despacio como una brasa que se enfría. Decidí que necesitaba un método. Soy un hombre de cuadernos, ya lo dije. Así que al día siguiente traje el termómetro de la sacristía y lo dejé apoyado contra el cristal de la urna, del lado de las manos. La temperatura ambiente de la cripta, a esa hora, era de 12 grados centígrados constantes. Lo había medido cientos de veces porque es importante para las velas y la cera. A las 5:30 la luz volvió. Miré el termómetro. 19 grados centígrados junto al cristal en una cripta de piedra a 12 grados. 7 grados de diferencia, sin ninguna fuente de calor. Pensé que el termómetro estaba estropeado.
Era viejo, de mercurio, de los de mi padre. Esa misma mañana fui a la farmacia de la plaza y compré uno nuevo, digital, calibrado. Lo probé en casa contra el de la cocina. Coincidían al decimal. Estaba bueno. Al día siguiente repetí la medición con el termómetro nuevo. 19,2 grados centígrados junto a las manos. La cripta seguía a 12. Y ahora el problema era peor. Si el termómetro estaba bien, lo que pasaba en esa urna no tenía explicación que yo pudiera dar. No se lo conté a nadie. ¿A quién? ¿A Monseñor? Habría pensado que el sacristán viejo se había vuelto loco. ¿A Lucía? La habría preocupado. Me lo guardé y seguí midiendo. Durante 11 mañanas seguidas anoté la temperatura. Nunca bajó de los 18 grados cuando aparecía la luz. La duración variaba, a veces 3 minutos, a veces 6. Pero había un patrón que tardé en ver. La luz aparecía con más fuerza los días en que había una misa por algún enfermo programada en la basílica. Lo comprobé contra el calendario litúrgico que cuelga en la sacristía. Los días de intención por enfermos, la temperatura subía a 21, 22 grados. Los días normales, 18. Eso ya no era una anomalía técnica. Eso parecía una respuesta. Y entonces, una mañana, encontré la rosa. Volvamos a esa mañana, la del principio. 5:30, la luz en las manos, y en el suelo, frente a la urna, una rosa roja, fresca, con el tallo cortado limpio. Yo había cerrado las puertas a medianoche, como cada noche, y había anotado la hora en el cuaderno. 0 horas 4 minutos. La llave colgaba de mi cuello, no se había movido. No hay otra entrada a la cripta. Lo sé porque conozco cada piedra. Recogí la rosa. Estaba fría del suelo, pero el pétalo estaba turgente, vivo, como recién cortado. Y aquí viene lo que me heló la sangre. En Asís, en junio, las rosas ya estaban pasadas. Las del claustro se habían marchitado con el calor de la primera semana. Esa rosa no podía venir de ningún jardín cercano. Era una rosa de invierno, fresca, en pleno verano, dentro de una cripta cerrada con llave. La guardé en un vaso con agua en la sacristía. Duró 9 días sin marchitarse. 9 días exactos. Los conté. Al noveno por la mañana la encontré seca de golpe, como si hubieran pasado por ella 3 semanas en una noche. Me senté en el banco de la sacristía con la rosa seca en la mano y sentí que las piernas no me sostenían. No era miedo a un fantasma. Era otra cosa. Era la sensación de estar delante de algo demasiado grande para mi cuaderno y mi termómetro. Algo que no cabía en mis 31 años de cerraduras y horarios. Esa tarde hice algo que no había hecho nunca. Llamé a un viejo conocido, el doctor Renzo Bianchi, médico jubilado del Hospital de Perugia, que venía a misa los domingos. Le pedí que viniera a verme con discreción. No le dije por qué. Vino al día siguiente. Le conté lo de la temperatura, le enseñé el cuaderno con las 11 mediciones. Le mostré la rosa seca. Él me escuchó sin interrumpir, con esa cara de los médicos que no creen pero no quieren ofender. Luego pidió ver la urna. Trajo su propio termómetro, uno de infrarrojos, de los que se usan para medir sin contacto. Esperamos hasta las 5:30. La luz apareció. Él la vio. Vi cómo se le tensaba la mandíbula. Apuntó el aparato a las manos del cuerpo a través del cristal. 20,7 grados centígrados. Apuntó al resto del cuerpo. 12 grados, la temperatura de la cripta. Apuntó al cristal mismo. 12. Solo las manos estaban calientes. Solo de las manos salía la luz. Bajó el termómetro despacio. No dijo nada durante un minuto entero. Luego me preguntó, con la voz cambiada, ¿desde cuándo pasaba aquello? Le dije que desde junio. Me preguntó si había alguien más que lo supiera. Le dije que no. Y él, que era un hombre de ciencia, que había firmado miles de certificados de defunción, me miró y me dijo algo que no esperaba. Me dijo, Tomaso, esto no debería existir. Y supe en ese momento que mi vida tranquila de sacristán se había terminado. Si lo que acabas de escuchar te ha tocado el corazón, quiero darte algo antes de seguir.
Preparé una novena a Carlo Acutis, completamente gratuita, para que tú también puedas pedirle por eso que llevas dentro, por la persona que ahora mismo te ha venido a la mente. La tienes en la descripción, el primer enlace, justo debajo de este vídeo. Descárgala y rézala estos 9 días. Pero antes de contarte por qué te lo pido precisamente ahora, tengo que volver a lo que el doctor Bianchi hizo después de decir esas palabras, porque lo que descubrimos juntos esa semana fue mucho peor. El doctor Bianchi no se fue esa mañana. Se quedó. Me dijo que quería volver al día siguiente con otra cosa, sin explicarme qué. Volvió con una cámara térmica, de las que se usan para ver el calor en imágenes de colores. Dijo que la había pedido prestada a un antiguo colega del hospital, sin contarle para qué. A las 5:30 montó el aparato sobre un trípode frente a la urna. La luz apareció puntual. En la pantalla de la cámara, las manos del cuerpo aparecían en rojo y amarillo. Un foco de calor nítido, mientras todo lo demás era azul y violeta, el frío de la piedra. No había ninguna fuente externa. No había cableado, ni reflejo, ni filtración de sol, porque a esa hora aún era de noche. Y entonces el doctor vio algo en la pantalla que yo no había notado a simple vista. Me pidió que me acercara. En la imagen térmica, el foco de calor no estaba solo en las manos. Había una segunda zona caliente, más tenue, a la altura del pecho, justo donde estaría el corazón. 22 grados en las manos, 18,4 en el pecho, 12 en todo lo demás. El doctor Bianchi se quedó mirando la pantalla mucho rato. Luego me dijo una cosa que me erizó la piel. Me dijo que ese patrón, manos y corazón calientes mientras el resto del cuerpo permanece frío, era exactamente el patrón térmico de una persona viva en oración, con las manos juntas y el pulso elevado. Pero ahí no había pulso. Ahí no había nada que pudiera generar ese calor. El corazón de Carlo Acutis llevaba detenido desde el 12 de octubre de 2006. Me preguntó si podía volver con un equipo más serio. Le dije que no, que si esto se sabía vendría gente, periodistas, curiosos, y el santuario se convertiría en un circo. Le dije que Monseñor jamás lo permitiría sin pruebas que él mismo no entendía. El doctor lo aceptó, a regañadientes, pero me pidió una cosa, que siguiera midiendo y anotando, que llevara un registro como Dios manda, y me dejó la cámara térmica durante 2 semanas. Esas 2 semanas fueron las más extrañas de mi vida. Cada mañana, a las 5:30, montaba la cámara y registraba. Anotaba la temperatura de las manos, la del pecho, la de la cripta, la duración de la luz, el día litúrgico. Llené 31 páginas de mi cuaderno y empecé a notar un detalle que al principio no comprendí. Los días en que la luz era más intensa, en que las manos llegaban a 23 grados, había siempre, sin excepción, una rosa fresca en el suelo por la mañana. Las puertas cerradas, la llave en mi cuello, la rosa, imposible, presente. Conté 7 rosas en 2 semanas. Las guardé todas en agua. Todas duraron exactamente 9 días y todas se secaron de golpe al noveno. 9 días. El número volvía, una novena. Empecé a pensar que aquello tenía una gramática, un lenguaje, y que yo era demasiado torpe para leerlo. Una noche le conté todo a Lucía. No pude más. Necesitaba decírselo a alguien que no fuera un médico con una cámara. Mi mujer me escuchó en silencio, sentada a la mesa de la cocina, con las manos quietas sobre el mantel que ella misma había cosido. Cuando terminé, no me dijo que estuviera loco. Me preguntó una sola cosa: si yo había rezado alguna vez frente a esa luz. Le dije que no, que solo medía. Ella me miró con una pena que no le había visto nunca. Me dijo: Tomaso, llevas meses delante del cielo abierto y lo único que haces es apuntar números en un cuaderno. Esas palabras me golpearon más que cualquier termómetro. Esa noche no dormí. A las 4 me levanté, fui a la basílica antes de la hora, me arrodillé frente a la urna por primera vez en mi vida y, en lugar de medir, recé. No sabía rezar bien. Solo dije: Carlo, no entiendo nada. Si esto es para mí,
Dímelo de manera que yo pueda comprenderlo. A las 5:30 apareció la luz, más intensa que nunca, 24 grados centígrados en las manos. Y por primera vez sentí algo que no podía medir, un calor en mi propio pecho, como si alguien hubiera puesto una mano tibia sobre mi esternón. Duró lo que duró la luz. Cuando se apagó, en el suelo frente a mí, había dos rosas, no una, dos. Cogí las dos rosas con manos temblorosas, y entonces me acordé del papel. El papel doblado en cuatro en la caja de hojalata, que un peregrino me había dado 3 años atrás con la instrucción de no abrirlo hasta que llegara el momento. ¿Sería ese el momento? Estuve a punto de ir a casa a buscarlo, pero algo me detuvo, una voz interior que era casi terca. Todavía no. Aún no sabes lo suficiente. Y por una vez en mi vida, hice caso a esa voz en lugar de a mi impaciencia. Lo que no sabía era que, para entender el papel, primero tenía que entender quién había sido de verdad ese muchacho. Y esa investigación me llevaría a un descubrimiento que conectaba a Carlo Acutis con un hospital que yo ni siquiera sabía que existía. Empecé a investigar quién era Carlo Acutis. Me da vergüenza decir que, después de meses cuidando su tumba, sabía muy poco de él. Sabía lo que sabe todo el mundo: el chico de los videojuegos, las zapatillas, la leucemia, los 15 años. Pero nada más. Una tarde, después de cerrar, me senté en la sacristía con el ordenador viejo del santuario y busqué su nombre. Lo primero que encontré me dejó clavado. Carlo, a los 14 años, había construido él solo una página web para catalogar los milagros eucarísticos de todo el mundo. Había documentado más de 160 casos, con fotografías, fechas, lugares. Un niño de 14 años haciendo el trabajo de un equipo de historiadores. Su madre decía que quería que la gente entendiera que Dios está realmente presente, que no es una idea, que es algo que se puede tocar. Leí durante horas y encontré una frase suya que me detuvo el aliento, porque era exactamente lo que yo sentía cada mañana sin saber nombrarlo. Carlo había escrito: cuanta más Eucaristía recibimos, más nos pareceremos a Jesús, de modo que en esta tierra tendremos un anticipo del cielo. Un anticipo del cielo. Eso era esa luz tibia. Eso era ese calor en mi pecho. Seguí buscando. Encontré entrevistas de su madre, Antonia Salzano, la mujer del abrigo gris que me había pedido que cuidara de su hijo. En una de ellas contaba algo que me dejó frío. Decía que Carlo, en sus últimos días en el hospital, le había hablado de cosas que iban a pasar, que no era nada espectacular, que él lo decía con naturalidad, como quien comenta el tiempo, pero que algunas de esas cosas se habían cumplido después de su muerte de maneras que ella no podía explicar. Y entonces leí la frase que me cambió todo. Antonia contaba que Carlo, pocos días antes de morir, le había dicho: «Mamá, yo voy a quedarme. No te preocupes, que yo voy a quedarme. Voy a hacer mucho desde donde voy a estar». Y le dijo algo más, algo que ella guardó muchos años y solo contó en una entrevista de 2020. Le dijo que habría señales en las manos. Que mirara las manos. Cerré el ordenador. Me temblaban las manos a mí. Las manos. La luz salía de las manos. El calor estaba en las manos. Un chico de 15 años, en una cama de hospital en 2006, había dicho que las señales estarían en las manos. Y 13 años después, yo las estaba midiendo con un termómetro digital sin saber nada de esto. Necesitaba hablar con Antonia Salzano, pero no sabía cómo. No iba a presentarme en su casa con un cuaderno de temperaturas. Recé pidiendo una manera, y la manera llegó de una forma que todavía hoy me cuesta creer. 3 días después, Antonia Salzano vino al santuario. Sin avisar. Venía a rezar ante la tumba de su hijo, como hacía de vez en cuando. Me la encontré en el pasillo lateral, sola, antes de la apertura. Reuní el valor que tenía y le pedí unos minutos. Le conté todo: la luz, la temperatura, las rosas, los 9 días. Le enseñé el cuaderno. Esperaba que me mirara como a un loco.
No lo hizo. Se quedó muy quieta, con los ojos llenos de lágrimas. Y cuando terminé me dijo una cosa que no he olvidado. Me dijo, él me lo anunció. Me dijo que las señales estarían en las manos. Y me dijo otra cosa que yo nunca conté a nadie, porque no la entendía. Me dijo que un día un hombre que cuida tumbas tendría que ir a un lugar de muerte para entender que él está vivo. Un hombre que cuida tumbas. Yo cuidaba tumbas. Un lugar de muerte. Sentí que el suelo se movía. Le pregunté qué lugar. Ella negó con la cabeza. Dijo que Carlo nunca lo precisó, que solo dijo que sería donde todo empezó y donde todo termina. Y entonces, casi en un susurro, añadió un detalle que me persiguió durante meses. Dijo que Carlo había mencionado un nombre de mujer, pero que no lo recordaba bien, que habían pasado 14 años, que solo le quedaba la primera letra, una V. Salí de allí mareado, un lugar de muerte donde todo empieza y termina. Un nombre de mujer con V. Y yo, un hombre que cuida tumbas. Esa noche, por fin, fui a casa y saqué la caja de hojalata. Tenía el papel doblado en 4 en la mano. 4 años sin abrirlo. Estuve a punto, pero recordé la instrucción. Hasta que llegue el momento. Y comprendí, con una certeza que no sé de dónde venía, que el momento aún no había llegado. Que primero tenía que ir al lugar. Solo entonces el papel tendría sentido. Volví a guardarlo. Y esa decisión, otra vez la de no abrir, fue la que hizo que todo lo que vino después tuviera el peso que tuvo. Desde aquel día llevo siempre conmigo un rosario hecho en memoria de Carlo, con las cuentas en forma de pequeñas rosas, como las que aparecían en el suelo de la cripta. No hace milagros, no es una reliquia, que quede claro. Es sencillamente mi manera de rezarle cada mañana frente a la urna, ahora que aprendí a rezar. Lo dejé también en la descripción, el primer enlace debajo del vídeo, por si tú quieres llevarlo contigo o regalárselo a alguien que esté pasando por una hora oscura. Llega a cualquier país. Pero lo que ocurrió la semana siguiente, cuando entendí por fin a qué lugar tenía que ir, cambió incluso la forma en que yo rezaba con él. Pasaron los meses. Llegó el otoño, llegó el invierno. La luz seguía apareciendo, las rosas seguían llegando. Yo seguía midiendo y, ahora, rezando. Pero la frase de Antonia no me dejaba dormir. Un lugar de muerte donde todo empieza y termina. Un nombre con V. Me obsesioné con descifrarlo. Pensé en cementerios, en tanatorios, en campos de batalla. Nada encajaba con eso de donde todo empieza y termina. Hasta que una mañana, ordenando los folletos para los peregrinos, leí en uno de ellos la biografía de Carlo y vi el dato que tenía delante desde el principio. Carlo Acutis murió el 12 de octubre de 2006 en el Hospital San Gerardo de Monza, a causa de una leucemia fulminante. Un hospital, un lugar de muerte, donde para Carlo todo terminó, y donde, según su madre, todo empezó, porque fue allí donde ofreció su vida y dijo que se quedaría. El Hospital San Gerardo de Monza, a más de 400 kilómetros de Asís. Yo no había salido de Umbría en años, en 1970, pero no sabía qué iba a buscar allí. No tenía un motivo. No iba a presentarme en un hospital a decir que el cuerpo de un santo tenía las manos calientes. Necesitaba una señal de cuándo ir. Y, como siempre, dejé de buscarla yo y empecé a pedirla. Entonces, en marzo de 2020, el mundo se cerró. Llegó la pandemia. Italia fue de los primeros países golpeados. Lombardía, la región donde está Monza, fue el epicentro. Los hospitales se desbordaron. Y Asís, mi Asís, se quedó vacía de un día para otro. Cerraron la basílica al público. Por primera vez en 31 años no había peregrinos. Solo quedábamos el silencio, la urna y yo. Aquellos meses fueron de una soledad extraña. Yo seguía entrando cada mañana, ahora con mascarilla, a encender las velas para una iglesia vacía. Y la luz seguía apareciendo, puntual a las 5:30. Las manos calientes. Pero algo cambió. Las rosas dejaron de llegar de una en una o de dos en dos. Una mañana de abril encontré 5.
otra 8. Y la temperatura de las manos subió a niveles que no había registrado nunca. 26 grados centígrados, en una cripta a 11 grados por el frío del cierre. El doctor Bianchi, con quien hablaba por teléfono porque ya no podíamos vernos, me dijo algo que me estremeció. Me dijo que los días de mayor intensidad coincidían con los días de más muertes en los hospitales de Lombardía. Lo comprobamos juntos. Cada pico de calor en las manos de Carlo coincidía con un día de diferencia con los peores días de la pandemia en la región de Monza. Era como si desde esa urna alguien estuviera respondiendo a un dolor que ocurría a 400 kilómetros, como si las manos calientes estuvieran trabajando. Y entonces, en mayo de 2020, recibí una llamada que lo cambió todo. Era mi sobrina, Valeria. Valeria con V. Mi sobrina Valeria, la hija de mi hermana, trabajaba como enfermera, y desde el inicio de la pandemia la habían trasladado, por la falta de personal, a un hospital de Lombardía, al Hospital San Gerardo de Monza. Cuando colgué el teléfono después de oír de dónde me llamaba, tuve que sentarme en el suelo de la cocina. El nombre con V. El lugar de muerte donde todo empieza y termina. Las dos cosas, juntas, en una sola llamada. Mi propia sobrina. Valeria me llamaba llorando. Me dijo que estaba agotada, que veía morir gente cada día, que había perdido la fe, que ya no sabía rezar. Me dijo que se sentía sola en una ciudad que no era la suya, rodeada de muerte, y que se había acordado de mí, su tío sacristán, porque no se le ocurría a quién más llamar. Y entonces, mientras la escuchaba, sentí en el pecho ese mismo calor de las manos de Carlo. Y supe, con una certeza absoluta, que tenía que ir a Monza, que el momento por fin había llegado. Le dije a Valeria que iba a verla. Me dijo que era una locura, que estaba todo cerrado, que no se podía viajar entre regiones, que había controles de policía en las carreteras. Le dije que iba igual. Esa noche, por primera vez en 4 años, abrí la caja de hojalata, saqué el papel doblado en 4 y, esta vez, no lo guardé. Lo metí en el bolsillo interior de mi chaqueta, sobre el corazón, sin abrirlo todavía. Sabía que lo abriría allí, en Monza, en el momento exacto. Lo sabía como se saben las cosas que no se pueden explicar. A la mañana siguiente, antes de salir, entré en la basílica vacía a despedirme de la urna. Le dije a Carlo que iba al lugar que él había anunciado. Me arrodillé. La luz apareció. Y en el suelo esa mañana había 9 rosas. 9. La novena completa. Las recogí todas y las puse en agua antes de salir, sin saber por qué, solo sabiendo que tenía que hacerlo. Conduje 420 kilómetros con un permiso especial que Monseñor Sorrentino me consiguió alegando una urgencia familiar, lo cual era verdad. Las autopistas estaban vacías. Nunca había visto Italia así, muerta, silenciosa, los pueblos cerrados. Tardé más de 5 horas. Llegué a Monza al atardecer. El Hospital San Gerardo era enorme, gris, con ambulancias entrando y saliendo. Me detuve en el aparcamiento y miré aquel edificio donde, 14 años atrás, un chico de 15 años había muerto y había dicho que se quedaría. Donde todo terminó. Donde todo empezó. Valeria salió a buscarme en su descanso. La abracé con la mascarilla puesta, las dos a 1 metro, todo absurdo y doloroso. Estaba consumida, ojerosa, con las marcas de las gafas protectoras grabadas en la cara. Nos sentamos en un banco fuera, separados. Le conté todo. La luz, las manos, las rosas, los 9 días, lo que Carlo le había dicho a su madre. Lo del lugar de muerte. Lo del nombre con V. Le dije, Valeria, creo que él te estaba buscando a ti. Ella lloraba sin parar, y entonces saqué el papel. El papel doblado en 4 que había llevado 4 años sin abrir. Lo desdoblé allí, en aquel banco, frente al hospital donde Carlo murió, con mi sobrina al lado. Dentro había una letra de niño, una caligrafía cuidada de adolescente. Y decía, con fecha del 20 de septiembre de 2006, escrito 22 días antes de su muerte. Para el que cuide mi cuerpo. Cuando las manos den señal, irás a San Gerardo.
Allí habrá una Valeria que ya no reza. Dile que yo recé por ella desde aquí. Dile que la Eucaristía es la autopista al cielo y que ninguna noche es tan larga. Firmado, Carlo. Fecha, lugar, nombre. Las tres cosas, escritas 14 años antes, por un chico que se estaba muriendo, sobre un sacristán que entonces tenía 32 años, y barría una basílica sin saber nada de él. Valeria leyó el papel 3 veces. Le temblaba todo el cuerpo. Y entonces me dijo, con un hilo de voz, una cosa que me hizo caer de rodillas allí mismo, en el suelo del aparcamiento del hospital. Me dijo que su nombre completo no era solo Valeria, que su segundo nombre, el de su confirmación, el que casi nadie sabía, era Acutis no eso. Me dijo que el chico al que ella había atendido esa misma mañana, un muchacho de 15 años con leucemia, ingresado en la misma planta donde murió Carlo, se había despertado de golpe esa madrugada, después de 3 días en coma, sin explicación médica. A las 5:30 de la mañana, la hora de la luz, caí de rodillas en aquel asfalto. No la noche de octubre de 2006, cuando ni siquiera sabía quién era Carlo Acutis. 14 años después, exactamente en el lugar y en el día que un chico de 15 años había señalado con su letra de niño sobre el corazón, en el bolsillo de mi chaqueta. Sé lo que estás sintiendo ahora mismo, porque yo lo sentí de rodillas en aquel asfalto, en el lugar exacto que Carlo había anunciado con 14 años de antelación. Si quieres tener a Carlos cerca cada día, sostener algo entre las manos cuando reces por los tuyos, por un hijo, por un enfermo, por una noche que se te hace larga, ese rosario del que te hablé está en la descripción, el primer enlace, debajo del vídeo. Cuentas en forma de rosa, hecho para rezar con calma, para regalárselo a una madre, a una hija, o para ti. Es una edición limitada y llega a todo el mundo. Y antes de despedirme, tengo que contarte qué pasó con ese muchacho de la planta, y dónde estoy yo hoy, porque es lo último que Carlo me dejó. Aquella noche no volví a Asís. Valeria me consiguió una habitación en una pensión cercana, una de las pocas abiertas. No dormí. Me quedé mirando las 9 rosas que había traído de la cripta, puestas en un vaso sobre la mesilla. Y recé la novena entera, las 9 decenas, una por cada rosa, por aquel muchacho dormido, por Valeria, por todos los que morían en aquel hospital sin que nadie pudiera tomarles la mano. Al día siguiente Valeria me llamó temprano. El muchacho que había despertado seguía consciente. Los médicos no entendían nada. Sus valores en sangre, los recuentos de blastos que la mañana anterior eran catastróficos, habían empezado a corregirse de una forma que el oncólogo calificó, según me contó Valeria, de no esperable. No dijo milagro. Los médicos no dicen esa palabra. Dijo no esperable, que para mí es lo mismo. Me quedé 3 días en Monza. Valeria me llevó, con todos los permisos, a la capilla del hospital, una capilla pequeña donde 14 años atrás habían rezado por Carlo. Allí dejé una de las 9 rosas sobre el altar. Y allí, mi sobrina, la enfermera que había perdido la fe, la Valeria que ya no rezaba, se arrodilló a mi lado y rezó por primera vez en años. La luz no apareció, claro, allí no había ninguna urna, pero apareció en su cara. Y eso lo vi con mis propios ojos, sin termómetro. Volví a Asís, y la vida, poco a poco, recuperó su forma. La basílica reabrió. Volvieron los peregrinos, más que nunca. El 10 de octubre de 2020, en plena pandemia, con aforo reducido y mascarillas, Carlo Acutis fue beatificado en Asís. Yo estaba allí, en mi rincón de sacristán, encendiendo las velas, 42 velas, llorando dentro de la mascarilla. La luz aquel día fue la más intensa que registré nunca, 27 grados centígrados en las manos. Lo anoté en el cuaderno, la última anotación que hice, porque después de la beatificación, entendí que ya no tenía que medir nada. Solo rezar. 5 años después, el 7 de septiembre de 2025, Carlo Acutis fue canonizado en Roma por el Papa León XIV, durante el jubileo. Santo. El primer santo de su generación, el chico de las zapatillas y los videojuegos, elevado a los altares. Yo fui a Roma.
A mis 51 años, el sacristán que no creía en milagros, que solo creía en cerraduras y horarios, lloraba en la plaza de San Pedro como un niño. Conté todo esto por primera vez, ante una comisión que estudiaba los hechos de Asís. Llevé mi cuaderno con las 31 páginas de mediciones. El doctor Bianchi presentó las imágenes de la cámara térmica. No dijeron que fuera un milagro. Eso no me corresponde a mí ni a ellos decirlo. Dijeron que los datos eran reales y que no tenían explicación natural. Lo mismo que el oncólogo de Monza. Lo mismo que me dijo Bianchi aquella primera mañana. Esto no debería existir. El muchacho de Monza, por cierto, vive. Hoy tiene 20 años. Vino a Asís el año pasado, en peregrinación, a dar las gracias. Vino a buscarme. Me abrazó sin saber bien por qué, porque su madre le había contado que un sacristán de Asís había rezado por él una noche en que él se moría. No le conté lo del papel. No hacía falta. Le bastó con arrodillarse frente a la urna y ver, porque ese día también apareció, la luz tibia saliendo de las manos. Valeria dejó la enfermería de urgencias. Hoy trabaja en cuidados paliativos, acompañando a los que mueren, tomándoles la mano, que es lo que Carlo hacía desde su cama. Reza cada día y lleva siempre en el bolsillo de su uniforme una de las 9 rosas, seca, conservada entre 2 cristales. Yo sigo siendo el sacristán de Santa María la Mayor. Sigo entrando a las 5:30. Sigo encendiendo 42 velas, pero ya no llevo el termómetro. Ahora llevo el rosario y el papel doblado en 4, que guardo otra vez en la caja de hojalata, junto a la escritura de la casa, la fotografía de mi padre y una rosa seca. 3 tesoros y un papel que vale más que los 3. Si este testimonio te ha marcado tanto como marcó mi vida entera, te pido una sola cosa. Suscríbete y comparte este video con alguien que necesite escucharlo, con alguien que esté pasando una noche larga, con una Valeria que ya no reza. En este canal seguimos recogiendo las huellas que Carlo dejó por todo el mundo, una por una. Y si quieres llevarte algo de esta historia, en la descripción tienes la novena gratuita, la misma que recé aquella noche en Monza, y el rosario del que te hablé. Reza, comparte y mantén viva su memoria. Carlo decía que la Eucaristía era su autopista al cielo. Yo, que durante 31 años solo creí en cerraduras y horarios, te lo digo ahora con el corazón en la mano. Las huellas del cielo están en todas partes. Solo hay que saber mirar.